La peña es una actividad que nosotros celebramos de manera mensual, como saben los que ya han participado. Y hace unas semanitas nosotros celebramos una con nuestra directora de impuestos, donde ella nos estuvo compartiendo algunas medidas que se estaban tomando en el país, algunas medidas de índole fiscal a raíz del COVID-19. No ha pasado un mes todavía, sin embargo, nosotros nos vimos motivados a celebrar esta nueva edición de la Peña, debido a que la situación en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, con el tema de Duquesa, ha ido agravándose y es del interés de muchos tener un poquito más de conocimiento de qué está pasando con el manejo de los desechos sólidos en la República Dominicana, especialmente en el Distrito Nacional y Santo Domingo, como decía. Y para eso, nosotros tenemos dos invitados de lujo en el día de hoy. Tenemos a la licenciada Michelle Abreu Vargas, quien es directora del equipo de energía en OMG y tiene bastante conocimiento y experiencia sobre el tema. Y también tenemos a alguien que, bueno, que al igual que Michelle, me da muchísimo gusto presentar, que es Mario Sosa Torres, y es el diputado joven del Distrito Nacional, que fue el más votado de todo el país y que evidentemente también tiene bastante conocimiento del tema, tiene la visión como regidor, que va a comenzar a hacer su labor próximamente. Así que bienvenidos a todos, y a Michelle y a Mario, gracias por acompañarnos. Michelle y Mario. Gracias por tenernos. Sí. 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 ¿Están ahí? Ok, bueno. Entonces, antes de comenzar, recordarle a las personas que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y nosotros inmediatamente o le damos la palabra si la quieren hacer oralmente, o la pueden escribir y nosotros entonces la leemos y le externamos sus preocupaciones a Michelle y a Mario, que con gusto las van a estar respondiendo. Mientras tanto, sí le pedimos que por favor pongan sus micrófonos en silencio y las cámaras también apagadas para que así fluya mejor, no haya ningún tipo de interrupción. Entonces, para Michelle y Mario, lo primero de entrada, la primera pregunta que nosotros quisiéramos hacer es que nos cuenten un poquito de cuál es la situación actual con respecto al manejo de los residuos sólidos en la República Dominicana, específicamente el caso del Distrito Nacional, que es de donde Mario es regidor, y también la provincia de Santo Domingo. Le doy, Michelle, ¿usted quiere Sí, no, vamos, si tú quieres vamos a hacer digamos, una dinámica donde tú vas contestando primero y luego yo contesto. Bueno, entonces, creo que es importante entender la problemática actual, primero, de un contexto histórico, ¿verdad? Quien no lo haya hecho, le invito siempre a ver el documental Isla de Plástico, de Nash Bogar y José María Cabral, que pinta un poco una gran parte de esta dinámica. Luego, creo también importante entender el problema en diferentes escalas. La primera escala es hablando del problema en términos de la escala nacional. Es la falta o ausencia de una ley de manejo de residuos sólidos, el cual impida ciertas prácticas. Veo que no se escucha muy bien. ¿Me escuchan bien o no tanto? ¿Hablo más alto? Sí, yo estoy escuchando. No sé si alguien más. Ok. Creo que para algunas personas sí están teniendo algún inconveniente, pero los demás sí estamos escuchando. Creo que será un tema de internet. Sí, yo oigo bien. Sí. El volumen quizás lo pueden intentar subir. Bueno, continúo entonces. Entonces está el tema del problema a escala nacional. En el 2017-18, en la Cámara de Diputados se aprobó una versión de la ley de manejo de residuos sólidos, cual perimió el Senado y no fue aprobado. Este marco legal es sumamente importante, ya que limita o restringe ciertas prácticas que son bastante nocivas al medio ambiente y también genera los incentivos adecuados para que la industria del manejo de los sólidos, del reciclaje y todo lo que sean como actividades conexas puedan florecer. Entonces, ese manejo, conjuntamente con la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, nos dará el marco legal, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, para tener un mejor manejo
estos residuos. Luego está la escala metropolitana o escala regional, que tiene que ver dónde terminan el destino final de nuestros residuos sólidos. Y ahí creo que Michelle puede dar un poco más sobre eso, pero en este caso el Gran Santo Domingo, que depende de cómo tú lo definas, con 8, 9, 10 municipios, que luego tienen como destino final Duquesa. Entendemos que es un botadero, ya que ahora mismo todo se concibe como basura y todo termina ahí como una pila de basura, pero mismo prende candela. Es importante conocer que no es la primera vez que Duquesa prende. Hubieron condiciones que se dieron que este fuego tal vez fue de lo mayor que hemos tenido en un tiempo, pero es importante entender que no es la primera vez y si seguimos así no será tampoco la última. Como regidor o como equipo como parte de la sala capitular, los consejos regidores, la escala que más podemos tener incidencia más directa es en la escala local, ya que la escala metropolitana o regional tiene que ver con la mancomunidad del Gran Santo Domingo, donde todos los municipios, la alcaldía, el ayuntamiento, conjuntamente con el gobierno central, es que toman esa decisión. Y entender también que por el presupuesto limitado que tienen las alcaldías, una inversión de esta naturaleza obligatoriamente tiene que estar liderada por el gobierno central o por una intervención pública-privada o algún acuerdo en el cual sí se necesita una escala aún más grande que es un solo municipio, en este caso el Distrito Nacional. A escala local, sí es importante partir de que ahí es donde uno se genera el residuo sólido. ¿Sí? Ahí que se genera el residuo, el desecho, como queramos llamarlo, hay que se genera y ahí es donde se puede clasificar o no. Y ese es el rol que ahora mismo como regiduría y que ya ha sido asumido por nuestra alcaldesa, podemos tener una mayor incidencia. Si bien uno se puede posicionar sobre el tema de la ley nacional y si bien uno lleva a las mesas de trabajo posiciones sobre el tema del manejo del Duquesa, ¿verdad? Al final del día, donde uno tiene incidencia más directa, tiene que ver con la parte local. Y en la parte local lo que queremos es saber qué funciona. ¿Por qué? El tema de manejo de residuos sólidos, si bien tiene una parte que es estructural, que tiene que ver con dinámicas de mercado, y eso la ley influye, ¿verdad? Con incentivos y desincentivos, es importante también reconocer que hay un aspecto cultural muy fuerte. El que la gente quiera separar sus desechos es algo cultural. Y lo que venimos diciendo es que no somos suecos. Entonces, lo que funciona en Suecia no necesariamente lo que funciona aquí. Pero algo tiene que funcionar aquí y tenemos que averiguar qué es ese algo. Por eso es que nuestra alcaldesa está anunciando que en los próximos días el proceso de pilotaje para el manejo tanto de los residuos inorgánicos como los orgánicos. Si quiere, comienzo con los orgánicos, que tiene que ver con el 60% de nuestros residuos. Esos son la cáscara del huevo, la borra del café, el concón que sobró, la plata del plátano, ¿verdad? Que ahora mismo representa el 60% de lo que llega a Duquesa. Que por cierto, cuando se fermente, quedan unos lixiviados, es que lo que crea el metano, que hoy prenden candela. Ese manejo tiene manejo a dos escalas también. No estamos apostando en tener un manejo comunitario en el cual a través de procesos como compostaje o alguna versión de ese proceso de compostaje se puede a nivel comunitario manejar una gran parte de esos residuos. Pero también hay que estar un poco aterrizado en el sentido que no es verdad que del 60% de que se maneja de esos residuos orgánicos, todo se va a compostar, a menos a escala comunitaria. No es verdad. Sin embargo, una parte importante, esperamos, al menos que tenga externalidades positivas en términos de cultura ciudadana, sí. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Bueno, ahí ya pasa una escala ya nuevamente metropolitana. ¿Por qué? Porque ya ahí se puede poner de acuerdo con los otros municipios para tener un compostaje ya de escala industrial, puede ser incineración para crear energías, y ahí hay diferentes versiones, y ahí ya pueden dar otros instrumentos. Puede haber instrumentos de inversión, creo que Michelle creo que no puede decir más sobre eso, ¿verdad? Pero allá entraría como capitales necesarios, alianzas público-privadas, para un manejo. Ese no es el manejo ideal en términos del impacto medioambiental. El manejo ideal, primero reducir, y luego lo que sí se produce es que se maneja a escala comunitaria. Pero realísticamente sabemos que eso es limitado. Entonces, la idea es que no habrá una sola respuesta única, sino diferentes soluciones que coexistan a diferentes escalas y diferentes territorios. ¿Por qué? Porque lo que funciona en Gascue no necesariamente funciona en Los Prados, lo que funciona en Gualey no necesariamente funciona en los Girasoles. Entonces, esas soluciones diferenciadas por territorio y por escala serán clave. Sobre el tema inorgánico pasa lo mismo, en el sentido que ya existen iniciativas como Vecino Verde,
que lidera Ginny Heinzen, el cual ya en 80 edificios de Santo Domingo ya se clasifica los desechos inorgánicos. Plástico, papel, cartón, creo que metal y vidrio, pero no estoy así 100% seguro. ¿Qué pasa? Ahora mismo la industria del reciclaje es relativamente pequeña y su rentabilidad no siempre es posible. Especialmente cuando el precio del petróleo baja, el mercado para esta materia como reciclada, comparada con una materia prima que es más barata, es complicado. Entonces, eso a lo que la ley ayudaría a fomentar el desarrollo de esa industria, pero entender que sí hay limitaciones. Dicho eso, aún con las limitaciones del mercado y limitaciones de que tal vez todo lo que se clasifique no tenga un uso posterior, sí tiene un valor. Es decir, empezar a clasificar nuestros desechos es clave, hace que sea más eficaz cuando llega a las estaciones de transferencia y al mismo destino final. Entonces, si paro ahí un momento y quería compartir esta mirada. Yo quería hacer unas preguntas para aprovechar algo de lo que tú mencionabas, Mario. Tú decías que Duquesa no era un vertedero, sino un botadero. Primero, para que nos expliques un poquito cuál es la diferencia, porque tú lo llamas botadero. Y segundo, sea botadero o vertedero o no, eso es lo que hay ahora mismo para el Distrito Nacional, que ni siquiera está en el Distrito Nacional. Entonces, mi pregunta ¿es posible, es viable que la capital de la República Dominicana no tenga un lugar donde ir a disponer de estos residuos sólidos, que tenga que ir a otro municipio? Bueno, vamos a atrás para adelante. Yo creo que es excelente que no tengamos un sitio de destino final en el distrito. Es decir, la situación 1 está llena, la 3 está sobre demasiadas personas para los equipamientos básicos que tiene y demasiadas necesidades básicas satisfechas. Y la solución 2, que ha sido el mayor crecimiento, tener ahí un vertedero, ¿verdad? O cualquier versión de eso no fuera deseado. Es decir, que no tengamos uno no es necesariamente malo. En términos de nuestra salud medioambiental, me atrevo a decir que es aún mejor. Ahora sí, hay temas que tienen que ver con las transferencias que necesitan una mejora inmediata y drástica. Eso es lo que la alcaldesa está completamente clara y está liderando un proceso de mejora de nuestras estaciones de transferencias. Sobre la diferencia entre botadero y vertedero, hay como mi conocimiento un chip más básico, pero por lo que entiendo es esto. El botadero es cuando tú tiras la basura y ya. Entonces basura y todo se pone en loma y no hay un proceso de curar. Entonces se le pone como caliche, ¿verdad? Entonces se le pone capas para que luego como los gases no permeen, no prenden candela y tengan como esas protecciones. Hay diferentes versiones de eso, que incluye como poner el suelo que no sea permeable, que no sea permeable, para que los lixiviados, que son como esos tóxicos que se generen, como se escapen a los ríos. Dicho eso, no es mi área de expertise, pero lo que entiendo ahora mismo que lo que tenemos en Duquesa es la peor, como entre las opciones que hay, es como lo peor que tú puedes tener es lo que tenemos en Duquesa. Ok, pero ¿esto es a nivel nacional o en el país hay algún vertedero que cumpla con alguna normativa que uno pueda tomar de ejemplo? Lo que tengo entendido es que hay un gran número de botaderos a cielo abierto. No manejo específico, así que no me atrevo a dar una data que no es, pero un gran número. Hay experiencias positivas como las mujeres de, ayúdame, Sajoma era. Sajoma, San Juan del, ajá, sí, José de las Matas. José de las Matas, el cual ha sido como una guía, pero importante de este proyecto. Justo estaba hablando ayer con una amiga que lo conoce bastante bien, que me dice que hasta en este proyecto, que es una comunidad basura cero, los plásticos que ellos tienen separados tienen meses que no se van a hacer con ellos, porque la compañía de Santiago que le compraba ya no la abren pasarlo a buscar. Así que tienen que decir, entender que la industria de reciclaje es complicada y no tenemos ningún sistema en el país ideal de real basura cero. Tener como eso en cuenta ahora mismo. Pero sí hay buenas prácticas dentro del país, mejores que otras. Duquesa siendo la peor. Exacto. Entonces, pasándole la palabra a Michelle, sí. Con respecto a la pregunta inicial de cuál era la situación en la República Dominicana y específicamente si puede abundar un poquito del caso del Distrito Nacional. Ok, bueno, hola a todos, que creo que estaba en mute cuando iniciamos. Bueno, mira, Mario ha dicho casi todo lo que habría que decir sobre el tema. Yo quizás agregaría un poquito la pregunta de la cantidad de vertederos, Natachu, que tú hacías. Hay alrededor de 358 botaderos, como le llama Mario.
vertedero o botadero, el tema es que son incontrolados, digamos, el 97-98% de ellos son en esa condición, no controlados ambientalmente. Eso es algo prácticamente inadmisible en cualquier estándar internacional. Eso es algo como que la gente no se ha dado cuenta, entendía que es normal y realmente no. O sea, eso es imposible, eso no cumple no solamente con estándares internacionales, sino ni siquiera con las mismas normas locales que no se están cumpliendo, porque no se está dando el monitoreo, la fiscalización, no ha habido consecuencias por eso. Entonces, ¿qué pasa con Duquesa? Duquesa es básicamente, como decía Mario, donde terminan todos los desechos de prácticamente todas las circunscripciones y todo lo que forma el Gran Santo Domingo. Entonces, al final del día, Duquesa es lo más grande, pero todo esto, todas estas, digamos, puntos del municipio tienen, como él mencionó, unas estaciones de transferencia. Entonces, la basura de cada área va llegando a diversos puntos y la disposición final, que es lo último en la cadena, luego vamos a hablar un poquito de cuáles son las fases del el proceso de la basura desde que se genera a disposición final. Disposición final es, bueno, ya después que fue recogida, se generó, fue recogida, la llevaron, pasó por el puesto de transferencia, ¿qué es lo último ya que yo hago para eliminarla? Disposición final. Entonces aquí no hay lo que debería de haber, lo mínimo, que ya de hecho es algo de los 90 o del 80, lo mínimo que debería haber es que Duquesa fuera un relleno sanitario, entre muchas soluciones más que hay, que son más modernas, dentro de las que se ha mencionado mucho, la de valorización de energía. Pero ese caso puntual... Ser un relleno sanitario, Michelle, para aquellos que no saben la diferencia. Es exactamente lo que explicó Mario, de que el material, yo no conozco bien técnicamente si es caliche o cualquier otro material, pero básicamente es un saneamiento donde se prepara con cierta ingeniería y ciertos materiales químicos la tierra, se aplana, se coloca la basura que llega y se coloca también otro material y se aplana, pero que permite que no emita la cantidad de gases y efectos químicos que genera. Pero todo eso luego vamos a ver cómo en la cadena completa de generación de energía se puede mitigar más los efectos, dejándolo no solo a la disposición final y el tratamiento, que es lo que eso sería el concepto aquí, tratamiento antes de disponer, sino también cómo lo que llega allí es menos y está más clasificado, y es la parte donde hablaré un poquito más adelante de la economía circular, porque ahora mismo, bueno, tú preguntas, ¿cuál es el problema? El problema latente, que yo lo que digo es que no es un problema, sino el síntoma de un problema mayor. Bueno, un fuego es un síntoma de qué, que un botadero esté como esté. ¿Pero por qué? Porque no hay una gestión. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, no solo en la disposición final, sino en la cadena completa, porque vemos realmente el residuo se genera porque tiene una vida como lineal. Tú se produce, lo compras, lo consumes, lo desechas. Fíjate que no se está usando mucho el término desecho, sino mucho residuo, porque queremos ir un poquito más hacia que lo que quede sea lo más residual después de haber sacado todo el provecho posible y no la mera idea de uso-desecho. O sea, la idea de desecho es la que tenemos que ir dejando un poquito atrás. Y la idea esta entonces de circular es que el producto vuelva a reintegrarse en la economía, y por eso es que la cuota de responsabilidad de nosotros tiene tanto peso, porque no hacemos nada con colocar miles y miles y miles de puntos. Como decía Mario, no hay espacio ni siquiera, ¿eh? Pero tú, si encuentras el espacio, la solución no es que encontremos 18,000 sitios donde ponerla para que busquemos más espacio, para más basura, para más basura, para más basura, y con el tratamiento XXX, cuando tú puedes trabajar en reducir la basura. Es como que en tu casa tú le estás comprando juguetes, y el muchacho y la casa la llena, y tú lo que estás buscando es un closet más donde meter y otro donde guardar y un reguero y acumulando. Entonces, va un poquito por ahí la gestión integral, que es lo que nos distingue de cualquier otra forma de enfocar o abordar el problema. Entonces, ese es el problema, la gestión completa, y lo más latente ahora mismo es que, bueno, todo lo que tiene que llegar finalmente a un sitio, el sitio donde está llegando no está controlado ambientalmente. Ok, pero entonces, ¿hay alguna política pública ahora que se está haciendo para manejar esa situación y llegar al punto en el que tú nos estabas comentando? Sí, correcto. Ahora mismo
Bueno, mira, te comento un poquito de lo que tenemos hoy antes de la iniciativa que todavía no es una realidad. Tenemos hoy, bueno, la ley de medio ambiente, los municipios que tienen a su cargo los ayuntamientos, todo el tema de recolección, manejo, disposición final de los residuos. Entonces, todo está un poquito ahora en lo que los ayuntamientos están haciendo y lo que se deriva de, digamos, normas que vienen por la ley del medio ambiente y especiales para cada tipo de residuo sólido que establecen cómo deben de manejarse. Pero al final, todas estas te remiten igual a los ayuntamientos. O sea, la misma ley de medio ambiente, su sección de residuos sólidos, remite a los ayuntamientos. La norma para el manejo de cada uno de los sólidos que hay también te remite que todas esas reglas las debe cumplir el ayuntamiento. Entonces, al final, Mario también lo mencionó, el ayuntamiento no solamente quizá muchos dicen que le falta voluntad, en muchos casos es el caso, les falta voluntad, pero tampoco tienen presupuesto, porque toda esta gestión requiere el presupuesto para involucrar servicios de terceros que puedan ayudar a manejar los temas de aprovechamiento, el mismo servicio de recolección, recursos para que implementar una política o una campaña de reaprovechamiento, de reclasificación, la misma disposición final para que utilice tecnologías avanzadas, saludables. Eso necesita una inversión de recursos que no tienen los ayuntamientos, que no les pagan ni ellos se preocupan por cobrar. Entonces, ahí es donde viene lo que tú preguntas. Bueno, pero entonces si el marco legal actual y la forma como está estructurada, digamos, el marco institucional no funciona, ¿qué sería lo que tenemos? ¿Qué iniciativa hay hacia el futuro? Y la respuesta es la famosa ley de gestión integral de residuos sólidos, que actualmente ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre, y que de hecho hoy en la mañana la iba a conocer en la Comisión Ambiental de la Cámara de Senadores. Entonces, esa ley tiene muchas cosas interesantes, no sé si quizá verla un poquito más adelante, pero básicamente sí establece es toda una estructura que va a ayudar a que todas las partes envueltas en la cadena completa realmente contribuyan a reducción, aprovechamiento y una disposición final adecuada que previamente esté sujeta a un tratamiento de esos residuos. Y los elementos más importantes que tienen, los podemos ver más adelante, tienen que ver con responsabilidad compartida, ahí donde está claramente la responsabilidad de quien genera la basura, ya seamos nosotros las personas físicas, individuales o las empresas, y según el tipo de actividad económica, pues también la responsabilidad de los que tienen desechos o que generan productos que se van a convertir en desechos más complejos, más peligrosos o de tratamiento especial, también tiene su responsabilidad, también la que tiene, incluso ahí va el otro concepto, además de la del gobierno, la de la responsabilidad compartida, que es compartida entre el productor, distribuidor y comercializador, productor y el importador incluso. Entonces, básicamente, esos son los dos conceptos más importantes. El régimen de las sanciones, que viene a ser un régimen que digamos que es una mejora a lo que ya hay en la ley de medio ambiente, porque aquí establece ya los, digamos, tipos o infracciones específicos. Ya no es como yo siempre comento, bueno, en la ley de medio ambiente hay algunas cosas, bueno, que atentan contra el medio ambiente. Aquí yo no tengo que decir, bueno, esta acción en sí quizá podría atentar contra el medio ambiente, quizá no lo puedo demostrar. Aquí yo tengo los hechos específicos. Si se maneja esto de esta manera, de esta o de aquella, automáticamente es una infracción que tiene su consecuencia. Ese es el tipo de cosas que la ley traería y una cantidad de medidas interesantísimas para la parte de que haya suficiente estructura financiera para que los ayuntamientos puedan tener el presupuesto que necesitan para integrar todo esto y toda la forma como lo van a hacer, o sea, los programas, una entidad, digamos, una unidad especializada en medio ambiente que se encargue de eso, un poquito también cambiar el rol de los ayuntamientos y darle un papel más relevante a la autoridad medioambiental para controlar los residuos sólidos, porque ahora mismo se podría decir que la basura está prácticamente monopolizada, por así decirlo, por los ayuntamientos, y los ayuntamientos necesitan una intervención del gobierno central
y que los ayude, o sea, digamos, a poder manejar esto, que le daría también la capacidad de poder lograr algo más allá que dejarlo al nivel, como decía Mario, de regional, escala regional o escala comunitaria, quizás a nivel nacional. Ok, más adelante podemos volver un poquito sobre el tema de la ley, pero escuchándote, a mí me crea una preocupación que desde hace tiempo tengo, de que aunque soy abogada y soy amante de las leyes, siento que hay un exceso de legislación y estoy convencida de que las leyes no, sí, crean mejoras, pero no necesariamente es la solución. Y de hecho, nosotros tenemos la ley de medio ambiente que es del año 2000 y no sé si hubo realmente luego de la ley alguna mejora en el tema del manejo de los residuos sólidos. O sea que me preocupa que tal vez la ley, incluso el proyecto que salga, por más moderno, actualizado que sea, no sea suficiente. Y quisiera escuchar la opinión de Mario al respecto. Estás en ¿Perdón? Se me cortó la pregunta, disculpa. ¿Me puedes repetir? No, decía que cuál era tu opinión sobre si la ley realmente, el proyecto de ley que mencionaba Michelle, realmente iba a ayudar y qué tanto para mejorar la situación que tenemos ahora mismo con el manejo de residuos sólidos. Entonces es importante señalar que ha habido varias versiones de la ley. Es decir, del proyecto 2017 ya ha habido varios intentos de cambio. Ha habido varios de la misma y hay todavía artículos que se están debatiendo nuevamente. Por ejemplo, uno de los temas que están debatiendo ahora mismo es si puede haber o no un manejo comunitario de los residuos. La versión 2017, si mal recuerdo, que no lo contempla. Entonces, la ley ciertamente será un cambio muy, muy, muy importante, incluyendo lo que mencionaba Michelle, que el tema de la responsabilidad extendida, que funciona como un impuesto, ¿verdad? Es decir, que hay un impuesto vinculado a lo que tú produces. Lo que con tu eres productor, lo que tú produces, te toca ser responsable del mismo. Y lo que tiene un aspecto, como sé que OMG brinda consultoría a muchas empresas, ¿verdad? Y creo que son como generan opinión y generan, ¿verdad? Como mucha pauta de cómo el país se va a mover en términos de la producción nacional. Es importante tener en cuenta que especialmente para los productos de consumidor final, que son los que al final del día generan mucho de los residuos, ¿verdad? Tendrá que haber cambios. Y eso es algo que es bueno, ¿verdad? Es bueno que tengamos cambios. Mucha de la resistencia, importante decirlo muy claramente, que mucha de la resistencia que hubo a la ley de 2017 tuvo que ver con productores. Porque hablemos claramente, ¿verdad? Porque cuando tú tienes maquinaria, tienes inversión en capital, hacer una reinversión financieramente muy duro. Y esto implica cambios, ¿verdad? Pero lo que vemos ahora mismo es que el costo de no hacer los cambios lo estamos respirando en Duquesa y lo estamos respirando de todito. Así que hay unas externalidades negativas medioambientales demasiado impactantes. Si no quieres verla, vayas al malecón que está lleno de plástico otra vez. Si no quieres, muestra agua sucia. Es decir, creo que necesitamos un liderazgo de parte de ustedes, ¿verdad? De parte de OMG y de parte del gran como empresariado, ¿verdad? Sobre los cambios que es necesario. Yo, por ejemplo, tengo otra cachucha, además de regidor, tengo una micro empresa de fabricación de licores. Ya sé que mi propio empaque, que es de vidrio, tengo que cambiarlo a un vidrio que sea ya de economía circular. Como aquí no se fabrica vidrio, en vez de importar botellas que son súper lindas y súper heavy, muy ásperas, ¿verdad? Yo sé que voy a tener que hacer un cambio de empaque para que la botella que yo use, ya sé que son partes que se usen en la economía local. Entonces es importante que, claro, yo puse en micro, pues tengo esa flexibilidad, pero compañías grandes es más complicado. Pero creo que es muy importante de parte de todo el mundo que está aquí, que viendo nombres en la lista, gente que influye mucho en nuestra sociedad, que es importante eso, ¿verdad? Que necesitamos ese liderazgo. Este liderazgo no viene solamente de la alcaldesa, no viene de los regidores, no viene de los diputados. Es un liderazgo de la ciudadanía y todo el mundo del rol que está. Desde personas que viven en un edificio y que el edificio se anime a cambiar sus prácticas, personas que lideran empresas y dicen, mira, tenemos que liderar para vivir una isla más sana.
Y creo que me interesa a mí que si bien la ley es muy importante, el liderazgo del empresariado es aún más. Okay. Pero de caras, por ejemplo, a la persona que consume y que es el que produce el desecho, yo sé que para muchos es evidente cuál es el beneficio de implementar una cultura incluso de reciclaje o de una mejor disposición de los residuos, pero para la gran mayoría no es tan evidente. Entonces, mi pregunta es, no sé si tú o Michelle, cuál de los dos pueda responder, ¿existe algún incentivo también que se prevea en la legislación para motivar a la persona a que migre hacia esa cultura? Porque sería suficiente sin el incentivo para sencillamente con concientizar. Yo entiendo que no, que la concienciación no sería suficiente. Creo que el momento de diseñar cualquier política pública, uno se tiene que estar en la conciencia ciudadana y eso es lo que uno puede que fuera lo mejor, ¿verdad? Pero entiendo que eso es limitado. Es decir, definitivamente incentivos positivos y sanciones negativas, ¿verdad? Van a ser muy importantes para empujar el cambio cultural. El cambio cultural no pasa un día para otro y hay que comenzar ahora, ¿verdad? Pero sí el momento de diseñar esta política pública tiene que tener en cuenta estos elementos. Pedagogía ciudadana, incentivar lo positivo y sancionar las prácticas que no queremos que se continúen. Okay. Michelle, si nos puede abundar un poquito también. Estás en silencio. Ahí te... Ya, sí, ahora sí, te comento. Incentivos sí hay para que se instalen plantas de valorización. Hay incentivos fiscales. Pero ya para lo que tú comentas, para el mismo ciudadano, en sí mismo no lo hay. Lo que hay más bien, como dice Mario, ahí está muy claro cómo va a ser todo el tema quizá de educación, que es muy importante. Yo publiqué hace poco sobre una visita que hice en España, una planta de valorización energética, precisamente como parte de un proyecto de un cliente que quería instalar una aquí. Y a mí lo que me llama la atención de que, bueno, porque tú vas a poner como ejemplo algo en Bilbao, en Suiza, donde sea, con República Dominicana, y realmente es que tenemos los mismos retos. Lo que yo me recuerdo de ese proceso, bueno, ojalá tuviera Rebeca ahí en línea, que nosotros nos quedamos muy sorprendidas, es que ellos les tomó 10 años, o sea, Bilbao, Vizcaya, en España, le tomó 10 años, o sea, antes de entrar en cualquier tecnología avanzada, antes de que el relleno se convirtiera en sanitario, en ese caso sí era controlado, en lo que es hoy, ellos les tomó 10 años la campaña de educación. Entonces es un proceso muy largo, realmente los cambios estructurales que hay que hacer son más complejos de lo que uno cree, porque estamos hablando de que del colegio te digan eso, o sea, uno mismo, ahora mismo, yo misma trato de poder, por ejemplo, motivar a todo el mundo y tratar de hacer lo mejor que puedo, pero yo todos los días descubro la cantidad de cosas que yo estoy haciendo mal, que yo tengo ya el hábito de no hacerlo de la forma correcta. Mira, hoy mismo yo, para hacer manualidades, una caja de cartón con mi hija, ¿qué cartón? Ya yo iba a pedir que me trajeran un material que se llama foami. Foami es foam, muy bonito, de colores, precioso. Y primera vez en mi vida que cuando yo voy a comprarlo, yo digo, no, pero yo ni me había dado cuenta, a lo mejor no estaba pensando en eso. Entonces, es complicado para el que está consciente. Imagínense para el que no está consciente y para el que se mete en el tren rápido, 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 rápido. Entonces, eso responde un poquito a lo de por qué tanta ley y no. Bueno, porque hay que trabajar muy fuerte el tema de educación, hay que integrar esa mentalidad circular quizá en nuestro sistema, y eso incluye, como decía Mario, por un lado la educación y por otro lado infraestructura, entiéndase. Mira, que el ayuntamiento no tiene una campaña o no sé qué, pero no tiene fondos, tenemos que tener, las instituciones están diseñadas, las públicas, quizá por leyes que le permiten acceso a X tipo de fondos o una cantidad de herramientas. Entonces, ¿qué yo hago con clasificar en mi casa si no voy a tener, no van a haber zafacones en la calle para clasificar tampoco, los camiones no van a tener capacidad o no va a haber la capacidad para irlos a buscar? O sea, para que funcione, estamos hablando de una infraestructura, de educación, de una cantidad de cosas. Y ya para quizá un incentivo que no es necesariamente que la ley te lo da, pero
si la ley te ayuda a entender y a organizarte y promueve, digamos, que tú clasifiques, que es lo que puedes hacer más tú como ciudadana, clasificar, ya el reciclaje lo va a hacer el resto de la cadena. Si tú clasificas, tal vez tú tienes la oportunidad de ir a un negocio local, comunitario, y vender tu producto. Tú no te vas a hacer millonario de vender ese tipo de cosas, pero tú tienes un incentivo. Mira, hay gente que dice, y tú no lo puedes hacer, tú no lo hagas tú si tú quieres. Un señor de los que están ahí en la calle, que tú le digas que venga todos los viernes a buscar los plásticos que tú guardaste, y con eso tú le estás haciendo un favor a él. O sea, se puede hacer algo. Hay algo ahí que quizás no es el incentivo más grande del mundo, pero lo que necesitan el incentivo realmente son los productores. Eso es lo importante, porque aquí ustedes todos tendrán un sentimiento encontrado con el tema del plástico. Y mi mensaje en ese sentido es, no satanicemos ningún tipo de material. Y créanme que yo no lo estoy diciendo porque yo tenga ningún cliente que venda plástico, créanme. Sino porque el material es lo de menos ahora mismo. Es verdad que hay que tender a materiales que quizá no se queden como el plástico, que se vuelve microplástico y dura todos los años del mundo, pero hoy es el plástico y ahora con toda la tecnología que viene, van a venir 1000 tipos de chips y cosas que son excelentes, que se están utilizando para desarrollar tecnología, pero van a terminar siendo un residuo también. Entonces, la calidad o el tipo de material o las condiciones que tiene que tener el material es lo importante. O sea, si tú te pones a pensar ahora en el tema este circular, el punto no es que sea plástico, el punto es que el plástico termina en el mar. Eso es lo que ustedes ven en el documental buenísimo, yo también lo recomiendo, de Isla de Plástico. No es el plástico, no es el fondo, no es X o Y, no es puede llegar una naranja, igual como puede llegar la muñeca aquella. Todo eso, el punto es que no llegue. Entonces, cualquier material que sea que no llegue significa que tengamos este tema de que primero yo produzca menos volúmenes. Segundo, se asegure en la cadena de que se va a reaprovechar en otra cosa, ya sea material o energético, y que lo mínimo, lo que yo decía ahorita, el concepto de residualidad, quede un residuo mínimo, que todavía eso, a veces el residual se utiliza hasta para temas de construcción, y ya lo que quede es tan mínimo que nos aproximemos al famoso concepto zero waste, el de cero residuos. Esa es la idea. Entonces, el material no es donde tenemos que enfocarnos, aunque lo que tenemos que enfocarnos, y ahí quizás que quiero puntualizar, es que parte de los programas que van a tener la responsabilidad, los productores de materiales, de implementar, es que ese material, por ejemplo, hay plásticos que no son reciclables y plásticos que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pedirle? Que produzca un plástico que se recicle. Vidrios, el vidrio rojo, el verde, el blanco, el transparente, cada uno son distintos. Un vidrio que se recicle. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? Que primero produzcan materiales que se pueden reciclar y segundo, que tengan un programa donde quede claro cómo, o sea, hasta dónde llega desde que se genera el producto hasta que se convierte en un residuo y cómo se reutiliza y toda esta cadena esté clara. Esa es su responsabilidad. Que si yo me encuentro en el piso un pedazo de plástico marca tal, eso, ellos son responsables por eso, pero eso no debió llegar ahí porque se debió reutilizar y el material efectivamente se puede reutilizar. Es por ahí donde va la dinámica realmente, de la circularidad. Perfecto, excelente, Michelle. Entonces, Mario, dejando de lado si hay incentivo o no, si hay una ley o no, ¿qué planes tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional para enfrentar o mejorar esta situación, para salvarnos de Duquesa? Mira que muchos tuvimos que salir corriendo de la ciudad. A mí la semana pasada me despertó el olor de Duquesa, yo no lo podía creer, yo me negaba a aceptar que eso era el humo de Duquesa, tuvimos que salir corriendo. ¿Qué planes hay en el Ayuntamiento del Distrito Nacional? Bueno, antes de nada, quiero hacer un breve comentario sobre Michelle. Yo ahí sí tengo una pequeña diferencia. Yo sí creo que hay cosas que deberíamos banear. Y creo que un comentario de Iván ahí, que hablaba de los platos foam, yo entiendo que el foam hay que darle banda. Entonces no lo hace bien. Creo que hay otros materiales alternativos que podemos incentivar con incentivos económicos, ¿verdad? Bueno, dicho eso, no me atrevo a hablar por la alcaldía, Juan, no soy vocero de la alcaldía, pero sí le puedo contar lo que venimos trabajando y adelantar un poco lo que viene en mente. El ayuntamiento, liderado por la alcaldesa, básicamente quiere involucrarse de la mano y fuertemente en articular los programas que ya existen, iniciativas, proyectos, tanto en orgánico como orgánico, y poder escalarlos. El lanzamiento será pronto, creo que si mal no recuerdo a final de semana,
Y entonces la idea es involucrar la ciudadanía en la gestión de los residuos sólidos. Es importante, ya que, como hemos venido diciendo, el aspecto de el cambio cultural o transformación cultural va a ser clave. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve con proyectos pilotos de manejo comunitario de residuos orgánicos. Se ve con reglas diferenciadas, por ejemplo, para la distribución 3, donde tienen Tantahualego, Chupita, Guandule, Marceladora, que tienen otras características que requieren otro tipo de intervención y ya tienen una fundación de recogida que tiene otras dinámicas. La idea es empezar a no solamente clasificar, pero también a enlazar los productores y quien genera desechos con quien puede luego utilizarlos. Ya que entendemos que la única forma de tú dar respuesta a una escala tan grande como es una escala metropolitana es con dinámicas del mercado. Y va a ser muy importante. Lo también importante es que hay muchas personas tenemos la suerte, que es la parte más irónica, que hay muchas personas expertas en el término del manejo de sólidos. Por ejemplo, aquí mismo en nuestra conversación está Sarja, que es una persona que nos ha asesorado en la regiduría sobre el tema. Está Altair Rodríguez, que tiene años en el proceso de manejo de residuos orgánicos y sale en el documental de José María Cabral y Nash Abogar. Entonces es importante conocer que aquí tenemos la capacidad instalada de técnicos y técnicas que entienden el problema, saben por dónde entrarle, tienen propuestas claras y factibles, y lo lindo que va a hacer el ayuntamiento es que va a tomar todas esas propuestas y llevarlas a la acción. Y la idea es que todo el mundo aquí sea parte entonces de esa solución. Perfecto. Bueno, Michelle, si quieres abundarnos un poquito más entonces de la legislación que nos falta para tenerla finalmente. Bueno, primero aclarar, importante, Mario, no estoy de acuerdo con foam y plástico. Lo que yo quiero es como que quizá el enfoque de la gente cuando trata de entender el problema sepa que no es el material lo más importante, es parte, estoy de acuerdo, fíjense que el ejemplo que le di, que mandé a no comprar el foam para mi hija, no, o sea, yo estoy de acuerdo que ya tenemos claridad de cuáles son los más dañinos, pues vayámoslo eliminando o desmontando poco a poco. Yo sí estoy totalmente de acuerdo. Eso es algo que de hecho es controversial, está en la ley, en la tachulla, que tú estás preguntando por la ley. La ley tiene digamos, ha ido evolucionando el texto legal y eso es lo que ha sido controversial, pero tiene como una especie de transición para ir desmontando el uso del foam. Y evidentemente, como es una gran industria, ha sido complicado, temas de que si va a ser eliminado totalmente o reducido, o en qué plazo, ahora hemos estado 60 meses, que a muchos se le encuentran muchos, 6 años, 70 meses más o menos, un poco menos, pero yo sí estoy de acuerdo en que eso tiene que desaparecer eventualmente. Hay que ver cuál va a ser el tiempo adecuado, qué puede pasar. Lo que yo tengo en la mente muy abierta en el tema de, en general, los materiales, de que no nos enfoquemos en los materiales, porque hay muchas otras cosas importantes del manejo, que es lo mismo que decir, todo tiene que ver con el gobierno, no, hay cosas que podemos hacer nosotros, pues lo mismo, todo tiene que ver con el material, no, no es el material, es que sencillamente, si tú tienes botellas y tu agua siempre te la bebes en tu botellita de vidrio y anda con ella para arriba y para abajo, o de metal, ni siquiera estamos hablando de usar el plástico, ¿entiendes? O sea, puede estar ahí el plástico, tú no lo vas a usar, o sea, ese es el tema de prioridad, pero igual hay que irlo eliminando todo eso. Entonces, y que yo confío mucho en la tecnología, de que yo sé que va a haber un futuro donde los materiales van a evolucionar. Entonces, quizás hay que tener cuidado con que los textos sean, quizás decir las condiciones que tiene que tener, que no sean dañinos, no sé qué, una cantidad de condiciones, y no quizá poner el nombre a los materiales a veces. En este caso, sencillamente con describirlo, el foam, ya sabemos que es nocivo. Entonces, en cuanto a las otras, digamos, elementos que trae la ley, pero básicamente lo que les comenté un poquito adelantado ahorita, la responsabilidad compartida de todas las partes involucradas en la generación y el manejo de los residuos. El manejo como tal es eso, es cuando se genera la recolección, el barrido, llevarlo al punto de transferencia que tiene cada municipio, varios, y en cada uno llevarlo a un sitio de disposición final. Pero entonces la gestión, que la gente dice, ¿qué es la diferencia gestión, manejo? La gestión es como el todo, el engranaje, el sistema completo que incluye las medidas normativas, financieras, operativas, administrativas, para que ese manejo, que es esa cadenita que yo le acabo de describir, sea el correcto, el que realmente no dañe el medio ambiente,
ni nos ponga en riesgo en términos de salud. Entonces, lo que tiene esa responsabilidad compartida, como te dije, con los instrumentos de que las personas tienen que clasificar los residuos, los ayuntamientos tienen que tener las herramientas para poder recoger y manejar eso en la forma adecuada, y que en la calle, si tú estás en la calle, ok, yo cumplo, y en mi casa clasifico, pero cuando estoy en la calle y tengo una botellita, ¿qué hago con ella? Eso es parte de todo. El rol del ayuntamiento, que ya no tiene ese monopolio, ya medio ambiente va a tener su propia dirección de residuos sólidos y es el órgano principal. Eso es importante incluso para la parte de los modelos de negocio y las inversiones del sector privado, porque ya yo tengo una contraparte de gobierno central y no particular de cada zona. A veces son ayuntamientos donde son más complicados realmente avanzar un poquito y otros no. También la parte, como dije, el músculo financiero se fortalece un poquito más, o tiene la oportunidad de fortalecerse más cuando yo tengo una estructura que ya no es única, la del ayuntamiento. De hecho, algo importante que realmente es esencial es que la parte financiera asume un modelo de gestión de los fondos con una figura, digamos, de centralización de los fondos, que es un fideicomiso. Algunos conocerán algo parecido, que es el fideicomiso Red Vial, que es donde llega los cobros de los peajes, y con eso se hace todo lo que es el mantenimiento de las carreteras. Entonces, esto más o menos sería algo parecido, no necesariamente la forma como fluyen los fondos es el mismo, pero la idea es que lo que llega que está relacionado con ingresos por manejo de residuos se mantenga centralizado y se utilice para manejo de residuos. Entonces, eso ayuda muchísimo. Está bien, perfectamente, pudiera haberse hecho un fideicomiso sin la ley, totalmente de acuerdo, pero además hay unas reglas que tienen que ver con cómo se asigna presupuestariamente el gobierno, partidas para esto, bueno, y nada. Entonces, siguiendo con los temas de responsabilidad, la responsabilidad compartida, eso es muy importante, además la compartida, la extendida, que incluye el importador, productor y comercializador, porque como les decía ahorita, ellos tienen una obligación de hacer un programa, de, digamos, producir materiales reaprovechables, establecer cómo se va a reaprovechar, son responsables de que se haga de esa manera. Esas son el tipo de cosas que realmente sin una ley tú no le vas a lograr. Tú vas a esperar que en algún momento, con esta ola de sostenibilidad que hay para la próxima década probablemente, la curva de aprendizaje de sostenibilidad y concientización, algunas empresas se identifiquen con ellos, no todas lo van a hacer, y empiecen entonces a producir mejores materiales, y la gente a irse empapando con estos proyectos de comunidades, como los que mencionó Mario, muy interesantes, Tierra Negra y otros, pero es algo que tú necesitas llegar masivamente, y por eso tú necesitas una cantidad de infraestructura con apoyo del gobierno y con un marco institucional para llegar a todos y que no se quede en un grupito. Entonces, eso es parte de lo que ayuda, y como te dije, el régimen de sanciones, que ya tiene infracciones específicas vinculadas al manejo de la basura. O sea, si tú manejas este residuo de esta manera, ahora mismo como tal los famosos 358 vertederos, ahora mismo ahí hay infracciones y hay consecuencias. No como estamos ahora, que si quizá pudiéramos usar la ley de medio ambiente, pero la forma como está estructurada es una ley de hace mucho tiempo y todavía tiene tipos de infracciones muy generales. Aquí son cosas muy específicas. Eso sí realmente ayuda bastante. Yo te diría que esos son los conceptos más importantes, básicamente. Integra totalmente toda la idea de economía circular y realmente incentiva a que se utilice la menor cantidad de materiales, digamos, porque el tema empieza ahí. O sea, estamos pensando en que nosotros consumidores compremos menos, o sea, que no solamente seamos conscientes en qué compremos menos, usemos menos. Y usar menos no es que tú bebas menos agua, es que te la bebas en un vaso de vidrio o en un termo, y no gastes por cada vez que te bebes 16 onzas de agua una botellita. O sea, es ahí donde está el tema del consumo. Igual que utilices cartón. Señores, hay cosas que yo no sé si ustedes la ven que son innecesarias y no se dan cuenta. O sea, todos los vegetales en el supermercado vienen como con una bandejita de foam blanca y un papelito transparente plástico que puede venderse a granel. Tú puedes ir con tu fundita y coger los tomates, o sea,
todo eso, la ley tiene reglas para que si no es estrictamente necesario usar ese tipo de materiales, no se use. Entonces, ese pequeño detallito, ustedes no se imaginan todo lo que no llegará a Duquesa. Duquesa procesa, creo que son 4.200 toneladas diarias. Nosotros generamos más o menos 2 libras por persona diaria de basura, que se puede reducir muchísimo con este sistema completo que nos motiva o nos promueve a generar menos basura y que se reaproveche en el camino y que quede lo mínimo residual. Básicamente, por ponértelo en a nutshell. O sea, que al final del día nosotros mismos somos los responsables de la situación en la que está Duquesa, una responsabilidad compartida, como tú decías. Y bueno, esperemos que la ley entonces, si tiene esas ventajas y va a servir como incentivo, por lo menos con las con esto del coronavirus se ha dicho mucho que se recuerda que las crisis son las que generan los cambios, y yo creo que la crisis que se está generando ahora mismo con Duquesa tal vez sería el impulso que necesitábamos para que se dé ese cambio en el manejo de los desechos sólidos. Hay una pregunta aquí de Iván. Él dice, dentro de este plan de manejo de residuos, el smog, CO2, ¿cómo se toma en cuenta como parte de la estrategia? ¿Qué iniciativa tiene el ADN, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, para preservar los árboles actuales en vez de sembrar palmas, históricamente por administración pasada, tomando en consideración las construcciones que tienden a cortar los árboles existentes? Ejemplo, el último árbol de mi calle lo veo caer por un proyecto inmobiliario. Déjame decirte, Iván, que eso no solamente está pasando en el distrito. Yo que, bueno, muchos saben que soy mocana, aunque vivo en Santo Domingo, pero en Moca nosotros tenemos de la mejor tierra del país, y a cada rato paso por áreas donde había sembrado plátano, yuca, que es una tierra sumamente negra, y de repente tú ves que le tiran cemento por arriba porque van a desarrollar un proyecto inmobiliario. Entonces, vamos a ver si Mario puede responderle a Iván diciéndole la iniciativa del Distrito Nacional al respecto. Iván, gracias por la pregunta. Leíste como el corazón de parte de nuestra propuesta de campaña y que ya se convirtió en una realidad. Es importante reconocer que como ciudadanía tenemos 2 instrumentos ya existentes. El primer instrumento es la normativa de arbolado de Santo Domingo, que fue aprobada en 2004, que permite a la ciudadanía sembrar árboles en vías terciarias, es decir, vías que no son vías residenciales, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con las especies adecuadas. En el 2010, la arquitecta Mariana Sabo y la bióloga Yolanda León del INTEC crean la Guía del Arbolado de Santo Domingo, el cual, además de un recuento histórico del arbolado de la ciudad, también te dice cuáles árboles no sembrar porque generan alergias, rompen la acera, lo que sea, y cuáles sí sembrar, uno pequeño, uno mediano y uno grande. Para mí el tema del arbolado es esencial para crear una ciudad que sea más agradable caminar. Si queremos, por ejemplo, apostar a un sistema de transporte colectivo para movernos y salir del tapón, eso incluye un componente peatonal. Tú tienes que poder caminar la calle para tú llegar a la parada y salir de la parada. Pero esto es una ciudad caribeña que hace calor. Entonces la sombra se convierte en un generador de un microclima que es esencial. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Mucha gente cree que el problema del arbolado es un tema de recursos. Y yo me pongo el ejemplo del ylang ylang. Ylang ylang, que si bien no es un árbol que debemos sembrar, me ayuda como a contar la historia. Ylang ylang, que estaba ante el Parque de Independencia lleno de ellos, fue el que inspiró a Oscar La Renta a hacer su perfume, ylang ylang, porque tiene un olor lindísimo de noche. ¿Cuánto ustedes creen que cuesta un árbol de ylang ylang en el vivero del botánico? $15,000 pesos, $20,000 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta? 30 pesos. El problema del arbolado no es un problema de dinero, no es que falta dinero para comprar árboles. Lo que estamos tratando de lograr es que sembremos el árbol adecuado, por ejemplo el grigri, un árbol endémico, y que luego pongamos una plaquita, ahora yo me llamo grigri, yo quiero tal tamaño y doy una buena sombra. Y a mí me cuida la familia Domínguez, o el edificio Robles, o la junta de vecinos del Sánchez Lugo, en el cual esa familia, edificio o junta de vecinos se compromete a cuidar árboles para que crezcan. Lo importante es que ya tenemos claro, como en blanco y negro, delimitados cuáles árboles se deberían sembrar en cuáles circunstancias. Lo importante es que la alcaldesa ha asumido esto como uno de sus proyectos más importantes y ya creó ya un comité de personas que van a acompañar al ayuntamiento en la implementación del plan de la alcaldesa para la siembra de árboles. Es
¿cómo se llama? No podemos operar esto, es decir, es demasiado necesario y desde el ayuntamiento se estará muy pronto anunciando los próximos pasos con el arbolado. Perfecto, vamos a estar atentos. Sí. Hay otra pregunta de Oliver, no sé si Michelle tiene conocimiento, dice, ¿tienen conocimiento si el recolector de desechos sólidos del río Osama fue puesto en funcionamiento? ¿Qué opinan de dicha tecnología? En mi caso no tengo conocimiento. Yo tampoco tengo conocimiento y solo me enteré del mismo cuando leí la prensa, no conozco los detalles, entiendo que aportaría algo, ¿verdad? Pero no soluciona el problema de fondo, ¿verdad? Que es garantizar el derecho a la vivienda y el hábitat digno de todas las familias que viven en la cuenca Osama Isabela, los saneamientos de las cañadas y garantizar que tenga un manejo de residuos sólidos integral. Entonces, si bien aporta, no es lo que no aporta, ¿verdad? Definitivamente aporta, por lo que entiendo, no ataca la raíz del problema. Exacto, yo sí recuerdo que hace como 4 años hay un proyecto, hay una comisión que formaron que se llamaba Coalición Río, que era para precisamente trabajar el tema de Isabela y Osama, y estaba el sector privado, estaba el gobierno central, o sea, una coalición, una comisión llamada Coalición Río, bastante diversa, con planes muy interesantes, pero la verdad yo no he visto qué se ha hecho realmente. Eso es lo único que yo sé que estaban trabajando. No sé si, de hecho, eso que del recolector viene a raíz de esa misma iniciativa o no. Pero estoy de acuerdo con Mario. Eso sería algo que hay que hacer, pero el problema mayor para que eso no vuelva a pasar en 2 o 3 meses es un poquito más complicado. Ok, perfecto. Carolina dice que quiere hacer una pregunta. Puedes encender el micrófono, Carolina, y así te escuchamos. No se oye. No, ella no ha encendido el micrófono todavía. Bueno, en lo que Carolina... dice no me permite. Ayúdala tú a ver si quizá... Déjame... No, es que yo no, me dice a mí que no puedo activarle el micrófono a ella, o sea, es ella sola que... Sí, ahora sí, perdón. ¿Me oyen? Okay. Sí, te oímos. Hola, buenas tardes a todos. Súper interesante esto, la verdad. Y mi pregunta es para Michelle, porque es legal. Me queda bastante claro todo lo que ustedes han expuesto sobre, y tú de manera particular, sobre la tipicidad de las sanciones, la intervención municipal y la colaboración público-privada en la gestión de los residuos. Pero ¿cómo va a convivir esta ley, o sea, una vez sea convertida en ley, de manejo de residuos sólidos para los proyectos de energía, o sea, de generación de energía eléctrica, con el régimen legal que tenemos para generación a partir de biomasa, en la normativa ya para energías renovables? De manera particular te hago la pregunta porque ya tenemos, o sea, ya actualmente se opera bajo régimen de concesión. Correcto. Consecuentemente es una especie de sui generis, pero muy similar a una colaboración público-privada, o sea, una concesión de un servicio público que ya tiene incentivos fiscales a favor del concesionario. O sea, ¿cómo convivirían ambos regímenes legales para ese caso en particular? Excelente pregunta. Yo precisamente la semana pasada publiqué un artículo sobre los proyectos de generación de energía basado en el marco actual. Y la respuesta a eso, de hecho que estuve refrescando esos temas para poderlo comparar con lo que trae la nueva ley. Mira, la verdad es que no hay, digamos que coexisten perfectamente porque se integran. O sea, esto lo que hace es que igual prevé que se pueden desarrollar plantas de generación de energía a partir de basura, con las siguientes, digamos, aclaraciones. Primero, que reduce la capacidad instalada máxima, porque ahora mismo, antes, esto es un proceso realmente que ha ido cambiando. Cuando la ley 5707 fue emitida, no sé si saben que los tipos de tecnología renovable tienen un máximo de capacidad instalada, o sea, la cantidad de megavatios de capacidad instalada que pueden tener. Y en el caso de era muy puntualmente biomasa que establecía, aunque también permitía residuos sólidos no necesariamente ya hechos biomasa. Pero
era 80, si no me equivoco, el máximo. Y luego una ley en el 2015 que amplió a 250 megavatios la capacidad instalada y también amplió el porcentaje de hibridación. ¿Qué significa? Que como el valor calorífico que tiene la basura no es tan alto, o sea, la energía primaria que puede generar, porque es muy húmeda, entonces normalmente estas plantas cohibridan con otra fuente primaria de energía. O sea que, así como ustedes ven que, bueno, que hay una planta que genera a gas natural o a HFO o a carbón, como Catalina, estas plantas de generación a partir de basura generan con basura y otra energía, y otro, energía primaria, sí, otro combustible fósil puede ser, que normalmente la tendencia es que sea gas natural porque es más eco-friendly que otros como el HFO. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para que se considere renovable hay un mínimo de hibridación, porque si tú realmente tienes 80% de combustible fósil y 20% de basura, eso no es una planta renovable, eso no es una planta de residuos sólidos. Eso le echan un chin ahí, más o menos, por así decirlo. Entonces, ese porcentaje antes era 70, era un poquito interpretable, porque era 70-30 y había otra parte donde hablaba de 80-20, pero lo llevaron a 50-50 en el 2015. Entonces, ahora mismo es así como está. Se puede construir una planta de generación a partir de energía, a partir de basura, de 250 megavatios, 50% un combustible fósil que se decida y 50% esa basura. Y se va a beneficiar de los incentivos que tiene la ley, que son básicamente las renovables, los de importación, los impuestos de importación y un ITEVIS que no se paga. Y otros incentivos de que se despache esa energía con prioridad a las energías que no son renovables en el sistema. Ahí queda. ¿Qué pasa con la nueva? La nueva vuelve otra vez a reducir a 100 megavatios, ya no 250, y la hibridación vuelve a 60-40. Entonces, tiene que ser 60 residuos sólidos y 40 otro combustible. Y te indica que te sigues beneficiando de los incentivos de la ley 5707 y que no te aplican los que están en esta. O sea, esta tiene unos beneficios, unos incentivos fiscales para las plantas de valorización, pero esa puede ser valorización energética como valorización, digamos, de materiales. Si lo vas a hacer bajo una energética, pues sigue con lo anterior y no te aplican los incentivos aquí porque no te van a dar un doble incentivo. Básicamente, esa es la forma como hace la transición, lo más importante sería eso. Y aquí se agregan unos mecanismos de monitoreo y medición de que se está cumpliendo el 60-40, porque eso es muy importante, que no está muy claro en el sistema actual, cómo yo mido que tú estás utilizando una cantidad u otra, y aquí se establecen unos mecanismos. Y no sé si eso te contesta la pregunta, Caro. Perfecto. Entonces, bueno, leo aquí un comentario de don José que nos dice, la educación ambiental en las nuevas generaciones es necesario promoverla no solo desde el Estado, también el sector privado debe aportar con el voluntariado. Es continuar construyendo el cambio cultural que necesita la sociedad. Así es, totalmente de acuerdo, don José. Y bueno, con esas palabras les cedo ahora la oportunidad nuevamente a Michelle y a Mario para que nos digan unas consideraciones finales para cierre, qué esperamos, qué necesitamos, qué viene por ahí. Le doy. Bueno, quiero antes que nada dar las gracias nuevamente por la emisión de este espacio. OMG creo que es uno de los lugares que más dominamos aquí en la ciudad. Es impresionante cuántas personas han logrado aglutinar en un solo espacio, en términos profesionales de diferentes áreas. Tú abres OMG y dices, wow, cuánta gente habla. Entonces, es un privilegio estar aquí. Y mi cosa final es, o mi comentario final, tiene que ver con una exhortación a ejercer ciudadanía. La ciudadanía la ejercemos cotidianamente, la podemos ejercer en un ente vecino, en tu trabajo, en apoyando nuevos cambios culturales y que asumamos una responsabilidad ciudadana para llevar a cabo la transformación que queremos. Como regiduría, estoy a sus órdenes para todos y todas, ya que lo que queremos lograr es articular la ciudadanía a favor de gestionar lo público.
Entonces, sí, en esta oficina tienen un aliado y un compañero de trabajo a favor de los bienes comunes. Michelle. Bueno, gracias Mario por esas palabras. Para mí de verdad fue un honor poder compartir con Mario. Mario y yo no nos conocíamos hasta ahora, pero yo lo admiro mucho desde que lo veo en campaña y wow, y nadie se va a olvidar el momento épico de cuando él llegó en su bicicleta a su juramentación. Eso dejó un mensaje importantísimo a todos. Me encanta esa idea, mucho, o sea, quizá no tiene mucho que ver con el tema de residuos, pero me gusta que se puso en discusión también el tema del proyecto de los árboles, porque mucha gente decía, cónchale, ¿cómo se va a lograr el tema de la temperatura con el tema de la movilidad? Esto fue una oportunidad buena me ayuda a mí incluso a cuando yo trato de promover eso, tener una respuesta que viene desde los planes de la misma institución. Y bueno, y en términos de lo que es todo esto de gestión integral, pues nada, yo lo que exhorto es a que todos tratemos de empezar a ver este concepto de economía circular desde nuestras casas, empresas, todo el tiempo pensando cómo podemos hacer un poquito más circular el flujo de lo que consumimos y que ya dejemos el concepto de desecho, de desechar y veamos todo cómo puede volver a reintegrarse. Me gusta mucho que Mario habla de responsabilidad, que no sea solo de un grupito que cree en la sostenibilidad y que son eco-friendly y que son activistas, sino que realmente hasta por algo que es el concepto por el cual yo también promuevo mucho lo de que aportemos a evitar la crisis climática, que es una causa muy noble porque quizá no es para esta generación, es para las próximas. Entonces está muy vinculado con lo de la responsabilidad ciudadana, porque es una responsabilidad, no es un acto egoísta para ti, sino para los otros ciudadanos, para tus generaciones futuras y tus hijos y tus nietos, y para que quede algo aquí en el planeta. Entonces, porque aquí estamos hablando de temas de salud, de medio ambiente, que nos impacta a todos en el corto o mediano plazo. Así que nada, en términos de manejo de residuos sólidos, la palabra a mí para aquí es circular. O sea, pensemos de forma más circular. Bueno, pues con esto damos cierre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cualquiera que tenga alguna otra pregunta nos la puede hacer llegar mandándonos un correo. Le pueden escribir a Beatriz, que estuvo coordinando toda la peña. Agradecerle nuevamente a Michelle y a Mario, que desde que lo contactamos, de inmediato estuvo a la disposición y dijo que sí. Así que gracias a todos y nos vemos en una próxima peña.